Si me lo permiten, yo quiero hacer un tema del Comité Olímpico, un tema comparativo. ¿Qué pasó con los Juegos Olímpicos una vez con la pandemia? ¿Qué sucede? Ustedes podrán ver, aquí ya se puede ver la presentación. Yo la traigo en mi teléfono, la traigo de manera digital. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? La traigo digital por el tema, ustedes ya saben que yo soy diputada actualmente y soy del Partido Verde y también tratamos de tener ya una educación ambiental por todo el tema. Si me pueden poner la primera, por favor. No sé si la puedan ajustar, pero voy diciéndoles. En Río 2016 hubo 42 deportes olímpicos, 306 pruebas, 11,436 deportistas en una villa olímpica, sin restricción alguna, con total de libertad de caminar, divertirse, compartir, de estar a la libertad que estábamos acostumbrados. 204 comités olímpicos nacionales participaron y 3,500 millones de personas en una audiencia global. No sé. Ustedes pueden ver las imágenes, hablan más lo que estuvimos viviendo. Estos eran los Juegos Olímpicos a los que nosotros estábamos acostumbrados, a tener esa apertura. Ustedes pueden ver la plaza, estas plazas siempre, para todos los que hemos estado en Juegos Olímpicos, son maravillosas. ¿Por qué? Porque es la convivencia, nada nos detiene, no hay fronteras, no hay una situación de sentirnos fuera de casa, nos sentimos en casa estando en unos Juegos Olímpicos así. Y ustedes pueden ver, pues Río de Janeiro, Río 2016, fue una gran fiesta en su magnitud, en plenitud y también en temas competitivos. La siguiente lámina, por favor. Y aquí es lo que yo les estaba platicando. Este tema, ¿cómo cambió radicalmente después cuando nos viene la pandemia? La siguiente, por favor. Tokio 2020. Siguiente, por favor. El 27 de febrero se anuncia el primer caso de COVID en México. Nosotros, con la Organización Mundial de la Salud, dicta una declaratoria y ahí empieza el primer reto en el deporte. Empieza el primer reto en el deporte de alto rendimiento, no solamente en el deporte que todos hacemos como una práctica cotidiana, por salud, por bienestar, por desarrollar, por promover. Pero el deporte de alto rendimiento verdaderamente cae en un bache, en una complicación grave. ¿Por qué? Porque pone en un reto a todas las instituciones que hacen el deporte de alto rendimiento y entre ellas el Comité Olímpico Mexicano. Y yo les quiero comentar que con esto, si quieren por favor cambiar a la siguiente, el Comité Olímpico Internacional nunca se imaginó, después de que está en la Segunda Guerra Mundial y que se cancelan los Juegos Olímpicos por estos temas, el Comité Olímpico Internacional nunca pensó que esto iba a volver a suceder. No lo pensó, no lo pensaba, no lo creía, no lo imaginaba. Y tienen que tomar la decisión por cuestiones de salud, porque aparte entra un pánico en Japón. Ustedes entenderán que la educación de los japoneses es estricta, no es como lo digo con mucho respeto, como nosotros los mexicanos que no creemos que nos va a pasar nada y que seguimos tan tranquilos. Los japoneses son estrictos, son tercos y no hay manera de hacerlos entrar en razón en algunas cosas para poder ajustar una fiesta como eran los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos se declaran que se cambian, que se traslada un año después, 2020-2021. Esa es una tragedia mundial porque los Juegos Olímpicos son esperados por todos nosotros. Es una fiesta. Aunque no estemos presentes y nosotros los vemos vía televisión, es algo que no podemos dejar
de ver o de imaginar. Es cuando muchas personas, cuando muchos niños jóvenes sueñan y empiezan a tener ese sueño olímpico a través de la televisión o a través de que empiezan a conocer a sus atletas. Entonces, imagínense lo que es que los Juegos Olímpicos se cambien y que tiene que entrar en una dinámica el deporte olímpico. ¿Cómo iba a entrenar un clavadista si no podía estar en la fosa de clavados? ¿Cómo podía hacer su entrenamiento si no podía tener el contacto con su compañero en clavados sincronizados? ¿Cómo iba a entrenar el waterpolo? Que tenían que estar más allá de 1 metro. ¿Cómo podían practicar? ¿Cómo podían entenderse los entrenadores para poder discutir, para poder cambiar, para poder generar los temas técnicos metodológicos para poder lograr llegar a los Juegos Olímpicos un año más tarde? En ese sentido, se crea una frustración, un problema de soledad, un miedo a ser infectado. Y les digo, yo tuve COVID, tuve la sensación de vacío, de soledad, de que yo podía morirme, pero tuve toda mi familia y el único que no pudo salir adelante fue mi padre. Entonces, imagínense el terror que sentían todos los deportistas, primero por no cumplir su sueño, porque muchos atletas ya no pudieron llegar a sus Juegos Olímpicos porque la edad ya no se los permitió. Y se los comento porque para muchos esto causó frustración. Muchos estaban en los últimos Juegos Olímpicos que podían lograr en su vida. Voy a poner un caso y lo voy a poner con muchísimo respeto. Pongo el caso de clavadistas. Hubo clavadistas, en este caso Paola Espinosa. Si ella hubiera estado un año antes, si se hubieran logrado los Juegos Olímpicos del 2020 en tiempo y en forma, su condición física y su condición para participar hubiera sido totalmente diferente a la que tuvo en el 2021. Porque ella posiblemente no se hubiera enfermado de COVID, posiblemente físicamente hubiera estado al 100% y no le hubieran ganado para poder estar participando en los Juegos Olímpicos. Entonces, imagínense la gravedad, la situación tan complicada que se vivió y la frustración que les generó a muchos de los atletas olímpicos mexicanos, o los que no podían salir a tener sus entrenamientos regulares. Pongo el caso, y perdónenme que ponga más casos de los acuáticos, pero en ese momento yo estaba mucho más cerca de la familia acuática. El tema de los clavados de nado sincronizado. El nado sincronizado no pudo tener una instalación donde entrenar, hacer una burbuja y poder seguir haciendo su entrenamiento para tener el equipo en conjunto, poder estar desayunando, comiendo, cenando, haciendo su preparación física, el poder tener los temas psicológicos, de fisiatra, todo lo que requerían para su preparación, ellos ya no lo pudieron hacer y se pierden el selectivo para pelear el lugar para estar en Juegos Olímpicos. El equipo de nado sincronizado de México, gracias a la pandemia, perdió esa participación. Entonces, va más allá de lo que todos nosotros pensamos, que solamente que se detuvo el deporte. No, se perdieron años de preparación, se perdieron años de evaluación y de seguimiento que tenían diferentes deportes. Imagínense, pongo el ejemplo también del deporte de la lucha olímpica, que Daniel aquí no nos va a dejar mentir. ¿Cómo iban ellos? No pueden pelear con un tapabocas, se asfixian. Entonces, el box, todos los deportes de contacto tuvieron que sufrir un cambio radical. Se perdió la presentación, ¿verdad? No se preocupen, se las hago llegar. Si quieren, no sé. No se preocupen, no pasa nada. Es que acá me tengo que poner los lentes para irla viendo.
Ahí vamos. Tiene que sufrir un replanteamiento el deporte de alto rendimiento, pero también no solamente tiene un problema de frustración, de no poder lograr estar en Juegos Olímpicos, sino también la parte para el deporte de género. Y esto es muy delicado. ¿Qué pasa con las niñas, las jóvenes que iban a sus centros de entrenamiento y que era el único lugar donde ellas podían entrenar, donde eran libres para hacer el deporte? Uno de los grandes perdedores en el tema de la pandemia es el tema de género. Las mujeres perdemos espacios. ¿Por qué? Porque los padres empiezan otra vez a tener que ir a trabajar y quienes se tienen que quedar a cuidar a los hermanitos son las mujeres. Y entonces ahí también es un gran perdedor, porque cuando también regresan los hombres al tema del fútbol profesional, quienes tienen que dejar afuera y se detiene es el deporte de género. El fútbol profesional femenil pierde totalmente la fuerza que venía agarrando. Entonces, yo nada más quiero que se imaginen cómo es el cambio radical, cómo se detiene totalmente el deporte de nuestro país, pero se detiene el deporte mundial. Por supuesto, también el deporte de México, y hay que decirlo, no reaccionamos de manera inmediata, no se creó una burbuja para los deportistas que iban a estar en Juegos Olímpicos, no se tuvo esa capacidad de entendimiento y de comprensión de cómo podíamos ayudar a nuestras selecciones, a nuestra delegación mexicana que nos iba a representar a México, pero también muchos espacios que se iban a ganar para representar a México en los clasificatorios se pierden porque las federaciones internacionales dicen se van a otorgar a través del ranking, ya no va a haber estos selectivos y también ahí pierde espacios México. Y los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020, bueno, Tokio 2020 +1, se desarrollan sin público. Se desarrollan solamente 33 deportes de los 46 que había. Hay una pérdida de actividad de deportes. Se realizan 339 eventos. La ceremonia de inauguración y de clausura es totalmente sin invitados. Eso era algo que no podíamos imaginar, ¿eh? Yo tuve la fortuna de estar en 4 Juegos Olímpicos. Y para un atleta de olímpico, no hay cosa más valiosa que ver, entrar en un estadio y oír aplaudir a la gente, a su delegación. O estar tirando un clavado y que tú sepas que lo ejecutaste bien, que tenías 8, 9, o quien lograban los 10, oír cómo se caía la alberca por los aplausos, por los gritos, por la emoción. Entonces, imagínense esa situación ahora para los atletas. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? Ustedes pueden ver cuando se hace la ceremonia de inauguración, pues esto para nosotros era una pérdida valiosa, de verdad. Era lamentable y triste que por una pandemia estuviéramos viviendo unos Juegos Olímpicos en esta situación. Hay mucho más, hay algo que se fortalece, la televisión. Es algo que nos da la oportunidad de poder ver los Juegos Olímpicos y hay, aunque dice 46 menos de audiencia televisiva, ahí creo que ese dato está equivocado, porque empieza a haber mucho más temas de internet, mucho más televisiones empiezan a contratar, mucho más derechos de audiencia y creo que vean esta imagen de lo que es los Juegos de Tokio en ecuestre. O sea, es tristísimo el tema. No lo podía. O sea, imagínense ustedes cuando juegan aquí el fútbol. Cuando no hay gente, no lo vive uno, no lo siente igual. La siguiente, por favor. Ahí van a ver puras imágenes. Esto era, no, esto fue insólito. El ver las instalaciones totalmente vacías,
solamente los camarógrafos, pero aparte, quiero decirles que a todos los que entraban a la villa tenían que hacer una burbuja y que no pudieron conocer Tokio, no podían ir a visitar Tokio, no podían comer fuera de la Villa Olímpica. Siguiente, por favor. Todo el mundo dice que se regrese de forma escalonada. Todo el mundo decía, tenemos que hacer que el deporte se regrese de forma escalonada. Pero ¿cómo hacemos que los niños, los jóvenes empiecen a tener una socialización nuevamente cuando ya está fracturado el tema? Cuando ya no pueden tener esa misma dinámica ni en el colegio ni en el deporte. ¿Cómo hacer que esta situación del COVID nos regrese la parte donde el deporte era una parte esencial, una herramienta vital para los gobiernos en temas de salud, pero que también nos dimos nos dimos cuenta de la realidad que vivíamos porque somos un país con obesidad, un país que no tiene cultura deportiva, que no está acostumbrado a hacer deporte y que ahora todo el mundo dice después del COVID, yo quiero ya ser sano. Pero ¿cuántos años llevamos perdiendo en este tema? Entonces, también tenemos que analizar y estudiar si es cierto que se paró el deporte y la cultura física por el COVID. No es cierto. En México no hemos tenido esa cultura y ese desarrollo permanente a través de toda nuestra educación, desde las escuelas primarias, secundarias. Eso no existe en México. Así es que tenemos que construirlo. Y esta es una gran oportunidad para nosotros los que estamos en el medio del deporte. Seguimos, por favor. Por supuesto, todos nos decían, tienen que lavarse las manos, tiene que haber situaciones donde se tome la temperatura, pero ¿cómo hacer que los deportes de contacto pudieran tener la libertad de entrenar? ¿Cómo hacer que no perdieran los de box ese entrenamiento? No solamente tenían que correr, no solamente tenían que hacer sus movimientos técnicos solos, tenían a fuerza que compartir esa técnica y eso es lo que afectó a muchos de nuestros atletas. ¿Cómo hacer que llegaran bien los de béisbol a Tokio si no podían entrenar en equipo? Esos son los retos que enfrentó el deporte de nuestro país y que cuando nos dicen que los resultados fueron pobres, nos duele. Nos duele porque también no entendieron todas las consecuencias y todos los retos que enfrentaron los atletas de México. El Comité Olímpico Mexicano estuvo totalmente cerrado, pero también quiero decir, no fue por voluntad, no fue porque quisiera el comité, sino porque perdió un patrocinador muy valioso que dejó de darle 36 millones de pesos que lo iba a mantener abierto y que FAMSA es este patrocinador, entró en quiebra, en bancarrota por la pandemia. Entonces, ahí el Comité Olímpico tuvo también que estar del lado de la frustración, de la tristeza, del maltrato por la pandemia. Ya no pudimos hacer esa burbuja para los atletas mexicanos y entramos tarde para poderlos ayudar y para poderlos cuidar para que llegaran a Juegos Olímpicos. El siguiente, por favor. ¿Qué viene? ¿Qué viene para México? Por favor, esto ya sabemos, que las vacunas, que las certificaciones nos lo están pidiendo a nivel mundial, el apoyo psicológico, pero yo creo que viene algo más difícil, más complicado. Lo pueden, por favor, lo que decimos de la integración de las autoridades, yo creo que es un tema que aquí debe de haber voluntad por parte de todos los que integramos las autoridades deportivas. Tenemos que hacer una alianza importante a favor del deporte, no solamente de alto rendimiento, sino de iniciación, un deporte para los jóvenes, donde los jóvenes universitarios, y voy a poner el ejemplo aquí, puedan estar en las instalaciones deportivas haciendo su actividad física. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que el deporte no se detenga en México? ¿Cómo lograr que empiecen otra vez las actividades en las escuelas primarias? ¿Ustedes creen que en el deporte que existe en la escuela pública, en la escuela primaria, realmente es el deporte que tenemos que dar, enseñar a los niños? Esa es una gran mentira y no lo podemos ocultar.
Tenemos que realmente reinventarnos. Tenemos que lograr que los entrenadores actualmente estén capacitados, que tengan toda la ayuda para entender cuál es la problemática. No solamente es la problemática de la enseñanza, sino de la tecnología. Nosotros como país no utilizamos la tecnología en favor del deporte. Podemos ver también que hubo los Juegos Panamericanos Junior. Ahí México logró 28 plazas para el 2023. Quedamos en el cuarto lugar del medallero. Pero también tenemos que reconocer y ver un análisis técnico y realista. ¿Cuántos países llevaron a su deporte que sean los que fueran los primeros equipos? ¿Cuántos dejaron de entrenar? ¿Cómo podemos entender que los niños y los jóvenes están haciendo deporte en todos los estados? Tenemos que hacer un censo, tenemos que hacer un estudio, tenemos que hacer un FODA de fortalezas y debilidades. Tenemos que empezar a entender que este ciclo olímpico es muy corto y que el deporte ya nos está deteniendo a nivel mundial y que México se está quedando retrasado. Esos temas no los puede hacer el Comité Olímpico Mexicano solo y no nos tiene que dar miedo en decir las cosas cuando están mal. Necesitamos renovarnos, necesitamos reinventarnos, pero por eso estos foros son tan valiosos, por eso estos congresos son tan importantes, porque todos ustedes pueden aportar a soluciones. Esto es una gran problemática los que estamos en el Comité Olímpico Mexicano al frente de la institución, porque el deporte de género, el deporte transgénero, el deporte el deporte varonil, el deporte de conjunto está totalmente detenido. Las federaciones deportivas nacionales tienen complicaciones graves en cuestiones administrativas. Hay un distanciamiento entre los órganos de gobierno y el Comité Olímpico, entre el gobierno federal y el Comité Olímpico Mexicano. Todo eso cada vez complica más al deporte de México en el alto rendimiento. Y entonces es donde nosotros tenemos que hacer un alto y ver cómo lo vamos a mejorar, cómo queremos innovar al Comité Olímpico Mexicano para que dentro de 3 años, si nos cae una pandemia nuevamente y se tiene que tomar decisiones, estemos preparados y que todo esto que hemos vivido nos sirva verdaderamente para lograr un cambio en el deporte del Comité Olímpico Mexicano. Yo soy una persona que no le da miedo decir las cosas y que las tenemos que decir. Y aquí yo estoy diciendo que el Comité Olímpico Mexicano enfrenta un gran reto, un reto económico, un reto político y un reto social, donde tendremos que empezar a abrir las puertas del Comité Olímpico sin tenerle miedo al COVID y sin tenerle miedo a los cambios para poder lograr que muchos jóvenes lleguen a su sueño olímpico, pero también para que en este país, que somos más de 120 millones de mexicanos, podemos aceptar que nuestro deporte no va a lograr más de 4 medallas olímpicas si nosotros no nos inventamos, si no nos renovamos y si no empezamos una innovación y empezamos a escuchar a las universidades, empezamos a escuchar a los institutos del deporte, empezamos a escuchar a los médicos, a la ciencia y a la tecnología en favor de la cultura física y el deporte. Y entonces ahí es donde yo les quiero decir que todo lo que ustedes pueden aportar al Comité Olímpico Mexicano es bienvenido. Los conocimientos, la experiencia, la valía que tiene la UNAM es muy valiosa para poder sacar al deporte de este país. Muchísimas gracias, estoy atenta a sus comentarios. Gracias.